Como subtema a mí me ha tocado exponer sobre qué pasa con un sándwich de jamón, queso, lechuga y mayonesa, qué pasa en el sistema digestivo. Bueno, la digestión comienza por la boca, donde el sándwich es triturado por la acción de los dientes y es humedecido por la saliva, la cual tiene una gran enzima llamada amilasa, que se encarga de degradar los carbohidratos. La amilasa reduce el almidón, la cual ayuda con el bolo alimenticio. Cuando la tragamos, pasa por la faringe, después pasa por el esfínter esofágico, que permite el paso del bolo alimenticio hacia el estómago. En el estómago, la lipasa gástrica hidroliza una pequeña parte de la grasa. La grasa es el queso, la mayonesa, que son los lípidos. Una vez en el estómago, los ácidos gástricos, que contienen ácidos y enzimas, convierten el bolo alimenticio en quimo. En el estómago, las proteínas comienzan a desnaturalizarse por acción de los ácidos clorhídricos producidos por las células parietales del estómago. La hidrólisis de proteínas consiste en romper los enlaces péptidos entre aminoácidos por acción del agua. Las proteínas y los carbohidratos se convierten en glucosa y la glucosa se convierte en energía. Una vez ya formado, el quimo pasa por el intestino delgado, donde se forma la mayor parte de la digestión de los carbohidratos. Ahí se secretan los fluidos producidos por el páncreas y algunas células de las paredes del intestino, que llevan en una solución enzimas específicas para la hidrolización de los carbohidratos, que son el pan y la lechuga. En el estómago, la lipasa gástrica hidroliza solo una pequeña porción de la grasa para continuar con la digestión de los lípidos. Gracias a la presencia de las enzimas lipolíticas, la emulsificación se realiza por el movimiento del alimento por el intestino delgado, con los productos de la digestión gástrica. Sin embargo, gran parte de este proceso se realiza por la bilis, producida por la vesícula biliar. Eh, la, la colecistoquinina se encarga de estimular al hígado y a la vesícula biliar para provocar la liberación de la bilis. Y, y lo que no se aprovecha pasa por el intestino grueso, se convierte en desechos, se convierten en heces fecales y son desechados por el recto o más conocido por el ano. Continúe, Josué, pero ya sin leer. Funciones secretoras del aparato digestivo. Estas A glándulas ver, secretoras, Alison, un momentito. Josué, que continúe, por favor, pero ahora sí ya sin leer. Pero no estaba leyendo. Bueno, continúe, pero. Funciones secretoras del aparato digestivo. Cumplen dos funciones. Eh, Incrementar enzimas digestivas desde la boca hacia el extremo digestivo del ilion, glándulas mucosas que van lubricadas y protegen el tubo digestivo y van presentes desde la boca hacia el ano. A continuación, la otra es glándulas mucosas que van desde la boca hacia el ano. A continuación, se van a presentar dos ejemplos que hacen referencia a estas funciones. El páncreas secreta enzimas digestivas al duodeno y hormonas de torrente sanguíneo. Las enzimas digestivas como la amilasa, la lipasa y la tripsina son liberados por las células de los ácidos y células en el interior del conducto pancreático. El esófago, la secreción esofágica
son naturales, mucosa y proporcionan lubricación para la divulgación de los alimentos. Okay. En este caso, ahorita les vamos a explicar qué son las sales Gracias, de Elena. Que magnesio. continúe, Josué. Todavía no les he pedido que cambien de alumno. Sales de magnesio en su acción laxante. ¿Qué es? Es un tratamiento de episodios irregulares de estreñimiento a corto plazo y el hidróxido de magnesio se usa de manera efectiva tanto en niños como en adultos de clasificación. Es la de los laxantes salinos. Forma de utilizarlos. Se puede tomar como tabletas, eh, masticables, líquido o tableta. El momento ideal para tomarlo es a la hora de acostarse, cuando ya están durmiendo, con la dosis dividida ingerida en varias durante el día. Efectos o reacciones. Empieza a dar efectos después de 3 horas de haber ingerido. Las reacciones más frecuentes serían cólicos abdominales, distensión abdominal y más conocida como pedo, en vez de decir flatulencia. Eh, lo poco frecuente viene a ser reacciones alérgicas que rara vez se presentan. Úlceras, causas y tratamientos. Las úlceras más comunes que afectan al sistema digestivo son las úlceras pépticas. Estas úlceras se producen cuando el ácido estomacal daña el revestimiento del tracto digestivo. Afectan al estómago, el esófago y también al intestino delgado. En otras palabras, lo que afecta a estos órganos es cuando la gruesa capa de mucosa que protege al estómago se vuelve más delgada, lo que facilita que los ácidos o jugos gástricos causen las úlceras. Los dos tipos de úlceras más comunes son las úlceras gástricas en el estómago y las úlceras duodenales en la primera parte del intestino delgado, es decir, en el duodeno. Como se observa en las imágenes, estas úlceras tienen una forma redonda u ovalada. También existen las úlceras esofágicas. Bueno, no son tan comunes, pero afectan en la parte inferior del esófago cuando conecta con el estómago. Las causas de estas úlceras son, en ocasiones, cuando hay una infección por la bacteria Helicobacter pylori, o también cuando por el consumo excesivo o a largo plazo de antiinflamatorios no esteroideos como la aspirina, el ibuprofeno o naproxeno, o también conocido como Pronax. A veces también son raros los casos, pero también se da por el síndrome de Zollinger-Ellison, cuando los niveles de ácido aumentan. Pueden ser tratados con medicamentos. En el caso de que haya sido por Helicobacter pylori, se puede tratar con una triple combinación, que es con antibióticos y subsalicalato de bismuto. En el caso de que se haya dado una úlcera por el síndrome de Zollinger-Ellison, se acude al consumo o bueno, más bien los médicos recetan el consumo de inhibidores de la bomba de protones.
El omeprazol ayuda a reducir los ácidos gástricos. Se recomienda no consumir bebidas alcohólicas, comidas picantes o ácidas, porque podrían retrasar eh, la cicatrización, se podría decir, de estas úlceras. Cámbiale. Como bien sabemos, la boca también forma parte del sistema digestivo. En la boca se dan las aptas bucales o las úlceras orales. Son pequeñas, de unos 5 milímetros aproximadamente. Como se puede ver en mi imagen, son de color blanco, tienen un área rojiza alrededor. Estas aptas aparecen comúnmente en el interior de las mejillas o labios, encima o debajo de la lengua, pero también pueden aparecer en el paladar blando, en la base de las encías. No son contagiosas. Son causadas por estrés, ansiedad o nerviosismo. Estrés, ansiedad, nerviosismo o depresión. La estrés y la ansiedad pueden hacer que bajen las defensas, lo que resulta esencial y favorece a la aparición de estas irritaciones en la boca. En ocasiones hay personas que resultan ser alérgicas a algunos alimentos, automordeduras. Por ejemplo, cuando una persona por accidente mientras está comiendo se muerde la lengua o la parte interior de las mejillas. En ocasiones también los labios. Durante los periodos menstruales en las mujeres es muy común, ya que el aumento de niveles de progesterona y la disminución de niveles de estrógeno puede provocar la deficiencia de queratinización de las mucosas y por ende aumenta la fragilidad del epitelio. La falta de minerales como el hierro y las vitaminas B12 o ácido fólico pueden ser tratadas. Los médicos recomiendan realizar un enjuague bucal con soluciones antisépticas libres de alcohol para que no irriten más la zona afectada. El uso de analgésicos como antiinflamatorios, el Apronax, en caso de que la persona haya consumido ácidos o picantes. También se recomienda el uso tópico de ingredientes antiinflamatorios. O los médicos recomiendan que para evitar el consumo de todos estos medicamentos, nada más se puede realizar un enjuague bucal con agua con sal o cloruro de sodio. Caso de estudio y metabolismo del paciente diabético. La nutrición. Una alimentación saludable y adecuada nos va a ayudar a mantener los niveles normales de la glucosa en la sangre. Esto va a ayudar a prevenir las complicaciones de esta enfermedad. Los alimentos que se debería consumir la persona diabética son las frutas y vegetales. Granos integrales como trigo y arroz integral, la quinoa, la cebada y la avena. También las proteínas provenientes de carnes magras, pavo, pollo, pescados, huevos, de los frijoles, de las lentejas y otros. Los productos lácteos descremados o bajos en grasas, que pueden ser la leche, el yogur y el queso. Los alimentos que se debería evitar o disminuir su consumo son los alimentos azucarados, como pueden ser las galletas, los helados, los cereales endulzados o también las frutas que vienen enlatadas pero contienen un azúcar agregada. Las bebidas con azúcar añadido, como son los jugos, las bebidas energéticas o deportivas y también los refrescos. También deberíamos evitar el consumo de arroz blanco, las tortillas, las papas y pastas, especialmente las que sean elaboradas con harina blanca. Las verduras con almidón, como las papas blancas, el maíz y guisantes. También deberíamos disminuir el consumo de alcohol, grasa y sal. El metabolismo de un paciente diabético va a ser de cierta forma distinto, ya que esta es una enfermedad del metabolismo, es decir, la forma en que nuestro cuerpo
va a aprovechar estos alimentos para poder obtener energía. Estos van a aprovechar especialmente de los carbohidratos, que son metabolizados por el estómago y el intestino. Y estos los van a transformar en azúcar, que también son llamados como glucosa. La glucosa es la principal fuente de energía de nuestro organismo, que luego de la digestión va a ingresar a la sangre para dar energía al cuerpo. Pero para que esta glucosa pase a la sangre, las células del cuerpo, el páncreas va a producir una hormona llamada insulina. En ciertos casos, nuestro cuerpo no va a producir la suficiente insulina o las células no las van a utilizar de manera adecuada. Y así se produce la acumulación de azúcar en la sangre. Y esto viene derivando a la llamada diabetes. Esta diabetes con el paso del tiempo puede afectar a otros órganos como viene siendo el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios. Por eso es recomendado, tanto en personas sanas como enfermas de diabetes, que disminuyamos y controlemos el consumo de azúcar. Higiene del sistema digestivo. Es muy importante mantener una higiene y cuidado del sistema Gracias, digestivo María José. Continúa, Selena, por favor. para ciertas enfermedades. La higiene del sistema digestivo se basa prácticamente en tener una buena higiene de principalmente de la boca, que es por donde inicia el sistema digestivo, ya sea mediante el lavado correctamente de los dientes. También tenemos con el lavado correcto de manos para eliminar cualquier bacteria que exista en ellas, puesto que nos vamos a llevar con nuestras propias manos los medicamentos a la boca, perdón, los alimentos. Además de ello, tenemos que tener una higiene correcta con cada uno de los alimentos, lo cual significa que vamos a lavarlos correctamente con los diferentes desinfectantes que existen, ya que del mercado, donde puestamente se los compra, vienen con varias bacterias, la cual si no tenemos una higiene adecuada de estos alimentos, podría provocarnos ciertas enfermedades. Además de ello, también contamos con otra recomendación, que es ingerir los alimentos en horas adecuadas, no sobrepasarse de las horas que nos corresponden los alimentos. Y entre ello tampoco debemos ingerir alimentos de una forma tan rápida, ya que nuestro sistema digestivo necesita descanso para poder procesarlos. Gracias. Pueden dejar de compartir pantalla. Un momentito. A ver, ¿qué pasó con este grupo? Cada uno hizo su parte. No se coordinaron los temas de investigación. Cuenten, ¿qué pasó? Están como ayer como un candidato. Bolívar, amigos. Eso. Normal. Desde un principio les dije, puedes poner una sola persona o puedes poner todo el grupo. O puedo yo cambiarles el orden. Josué, de todo lo que leyó, ¿qué se entendió o qué no se entendió? ¿Qué función tiene el hidróxido de magnesio? ¿Dónde está José? Hidróxido de magnesio, el encargado de hidrolizar los carbohidratos. Ya. ¿Qué hace la gastrina? La gastrina no es gastritis. ¿Qué son los AINES? ¿Qué se puede y qué no se puede comer en la diabetes?
Si ven que ni siquiera prestan atención a sus compañeros cuando exponen, ¿qué tal si les digo Azúcar. ahorita, saquen una hoja y prueba de esto? A excepción de dos o tres que quizás sí prestaron atención. ¿Quién es el líder del grupo? Yo lo hice. Ya con el primerito con el que pagamos los platos rotos. Pongan la presentación. Vamos desde el comienzo. Bueno, la primera parte. Supongo que la primera parte debe haber sido hecha por Josué mismo. Sistema digestivo. El ejemplo era fácil porque es un sándwich con... ¿Qué nomás era? Ya no me acuerdo. Era jamón, lechuga, queso, mayonesa, Ya, pan. separemos los ingredientes del sándwich. Tenemos pan, tenemos lechuga, tomate. Ajá. Ya. ¿Qué nomás se secreta para digerir esas tres? La milacina. ¿Y a dónde nomás se secreta la milasa? La milasa se excreta en la saliva, también en el intestino delgado. Ya. ¿En dónde están las glándulas que secretan esa enzima? Se encuentran al lado del paladar. Tenemos dos aquí, tenemos dos más bajo el maxilar y bajo la punta de la lengua. Tenemos cuatro ahí. Carbohidratos. Piensen en carbohidratos, se viene encima la enzima amilasa. Primerito esa de ahí. Tienen, aparte de eso, un compuesto lipídico. Tienen mayonesa ahí, ¿qué más? Y queso. Y queso. ¿Qué enzima se secreta ahí? Mayonesa y queso. La lisitocina, creo que. No especifican, no vayan por la capsidina, perdón, por la que degrada la caseína, sino por la general, para todas las grasas. La lipasa La lipasa, muy bien. ¿Dónde se secreta? se secreta en el páncreas. Muy bien. Verán, más o menos así va a ser el examen. Si no prestan atención desde una primera parte, tienen que alzar la mano y decir, repita o no entendimos de esto. Porque no me interesa a mí que se memoricen 100 formas o toda la estructura anatómica por memorizarse, sino que aprendan qué es lo que hace cada parte. La lipasa, ¿dónde se secreta? En el páncreas. Y tenemos el jamón, que básicamente es proteína. Les puede haber puesto pechuga de pollo, pernil, cualquiera de esas. ¿Con qué se va a degradar ese? Con Con la la enzima. proteasa, Muy bien. ¿Dónde se secretan las proteasas? igualmente en el páncreas. Correcto. Muy bien, ahí tenemos ya. Bueno, en el páncreas y en el hígado, porque ahí se van a absorber los aminoácidos. Pero eso es con otra cosa. Siguiente, ¿qué más pasa? Bueno, vamos por el tránsito o por el paso de esto de aquí. Primerito, ¿en qué cavidad o en qué esfínter? ¿Por dónde ingresa? Bucal. Bucal. Ya, por la cavidad bucal. ¿Qué pasa ahí? Pasa por la faringe. No, primerito, Pasa, la hace cavidad los bucal. movimientos peristáticos para la Trituran los destrucción del, alimentos. del alimento y se produce con No, ayuda ya de dijo la Karen. saliva. Nada de movimientos peristáticos. Se tritura el Son, mo- alimento. Se son trituran mo- los alimentos. ¿Y y ahí qué son más mojados pasa? por la saliva. Eso, se tritura y se Empieza el bolo mezcla. alimenticio. Muy bien. Se empieza a triturar y degradar los alimentos mezclado conjuntamente con la saliva y con el agua que posee esta para formar el bolo alimenticio. Ahí sí. ¿A dónde pasa? Detrás de la cavidad bucal, mediante la lengua que hace el movimiento de deglución. ¿Hacia dónde se lleva? Hacia la faringe. ¿Cómo se llama la cavidad de la faringe? ¿Nasofaringe? No, Orofaringe. Muy bien. por- Tenemos ahí un cartílago. ¿Cómo se llamaba? Para separar la parte que va a los pulmones y la que va hacia el estómago, hacia el esófago. La epiglotis. Muy bien, la epiglotis. Este de aquí asciende o se cierra.
pasa hacia el esófago. Ahí sí, ¿qué movimientos van? Peristáticos. Muy bien, Peristático. peristáticos porque son músculos lisos que responden a otro tipo de sistema de neuronas diferentes. Pasa el bolo alimenticio, llega hacia el estómago. ¿Cómo se llama el bolo cuando ya llega al estómago? Quimo. Quimo. ¿Y con qué se va a mezclar? Con los ácidos estomacales. Ácidos Ácidos lácticos. estomacales. ¿Con qué más? Jugos gástricos, Jugos Con gástricos. los jugos, gástricos, todo lo demás. Pero ¿qué más hay en el estómago? ¿Qué células están ahí? La microbiota. No, eso está en el intestino. Acuérdense, tenemos aquí unas fosas en esas hendiduras, donde en la superficie están las células gástricas que secretan el ácido clorhídrico, pero más abajito. Ya les pongo la presentación, porque no creo que les Ácido ubique. láctico. No, Ya ese la es de los vimos. músculos. El bicarbonato. Una parte de bicarbonato, chiquita, pero se presenta. Nuestro sistema urinario. Déjenme compartir, por favor, la pantalla. Gracias. Aquí. En estas de aquí, en las células principales, las que están más abajito de las células parietales, donde se secreta el ácido clorhídrico, vamos a tener la liberación de lipasas y de pepsinas, las que se encargan de degradar principalmente las proteínas provenientes de, en este caso, del jamón o de cualquier fuente animal o vegetal, y también las grasas. Aquí es donde que ustedes, a ver, vamos con un ejemplo práctico. Mm, La devolución de mantequilla sería, profe, de un También, alimento con mantequilla. no, vamos por algo de la vida cotidiana, no todo es mantequilla aquí. Mm, Ya se han pegado un caldo de tripas. Ya se han visto que en la superficie está como unas mantequitas, está todo ahí sobreespesado lo de arriba. Ajá, Y el caldo de tripas, ¿qué le ponen antes de eso? ¿Le ponen limón o no le ponen limón? sí. de ley. Limón y Sí, ají. profe. Limón y ají, muy bien. Ají, toda la comida puede pasar. Cuando le ponen el limón, tiene una misma función que el ácido gástrico. Solamente que en este de aquí vamos a tener una especie también de enzimas que se van a encargar de romper esas moléculas de ácidos grasos. La de la mayonesa, la del queso, las proteínas que tiene el jamón o las proteínas que tienen las vísceras. Normalmente cuando ustedes van a lavar el librillo y todas esas cosas, lo hacen con limón o con vinagre, precisamente porque con eso se tiende a hacer una ruptura de las moléculas de los ácidos grasos para que puedan ser más fácilmente limpiados o para que puedan ser más fácil removidos. Cuando lo hacen en las lavanderías de carros, se hace también ahí con un ácido específico, que bueno, va derivado de un orgánico, pero la función de estas no es solamente que liberan ácido clorhídrico, también van a tener la liberación de pepsinas y lipasas porque ustedes no pueden pasarle directamente una pechuga de pollo al intestino. Tiene que cortarse un poco. Aparte de la parte mecánica, la parte química tiene que llegar desde una molécula proteica. Busquemos desde aquí una imagen. Proteína. Molecular. Esta de aquí, por ejemplo. No, esta de acá. Ustedes tienen así las proteínas, la de pollo, la de carne, la de jamón, cualquiera. Está hecho una bola, es como un cubo de Rubik. Sí, creo que tengo. Espérame un ratito. Esta es la proteína. Tienen así, hecho una sola bola. Ahí está redonda, aquí está cuadrada. Esto de aquí, para que pase para el intestino delgado, tiene que separarle cada una de las fibras, sacarle una de estas líneas que va a formar una especie de collar. Va a formar algo así, algo lineal.
en que cada uno de estos péptidos, como se los conoce, es una estructura secundaria que va a tener las funciones propiamente de la unión de los aminoácidos de una forma más simple hacia el intestino. De pasar de esto, que sería un pedazo de proteína globular, a esto que es más fino, que llegue hacia el intestino delgado. Esas enzimas son sumamente importantes dentro del estómago para que se pueda dar el proceso de la digestión. No es solamente el ácido gástrico, que si bien es lo que más se secreta o lo que más presente está, también tiene una función enzimática en el estómago. Y ahora sí continúen. ¿Qué nomás tienen en su presentación? Aparte de eso. Yo sigo armando esto. Ya pasa del estómago, llega a la primera sección del intestino delgado. ¿Cómo se llamaba? El esfínter. Bueno, El duodeno. Muy bien. Ahí van a tener la unión de los jugos pancreáticos y de las sales biliares. ¿Cómo se conectan estos? ¿Se acuerdan cómo se llamaba el huequito que está ahí? El válvula colédoco. iliasa. A ver, uno por uno. No, nada de válvulas. El colédoco. Algo así. El tubo colédoco. Sí. Se unen en el colédoco mediante el agujero de váter o mediante la ampolla de váter. Esos dos van a estar descendiendo desde la cabeza del páncreas. Ahí también colindan las asas deferentes del hígado y de la vesícula. Se unen ahí y pasan por esa ampolla de váter. Ampollas de Sí. váter, ¿y cuál dijo la otra, profe? Las asas descendentes o deferentes del hígado y de la vesícula biliar mediante el conducto hepático común. Esas ascendentes y descendentes de la Descendentes, vesícula. Ya. descendentes del hígado y de la vesícula biliar. Ahí tienen ustedes el conducto hepático común. ¿Se acuerdan que era como una Y? Que estaba ahí unidito, esos dos. Ya, esos dos. Esos sí tienen la unión con el colédoco, que va para el páncreas. Y esos dos colindan con la vesícula de Vater. Aquí se segrega principalmente las enzimas del páncreas que ya mencionaron, proteasas, lipasas y las sales biliares. ¿Qué más? Bueno, pasa la parte del duodeno. ¿Cuál va primero? ¿El yeyuno o el ilión? El yeyuno. Yeyuno y Ya, Lilión. a ver, pónganse de acuerdo. Yeyuno primero. Y hay Yeyuno. uno, profe. El yeyuno. ¿Qué se diferencia del ilión? Que el yeyuno es el, digamos, el más grueso y el ilión es el que ya al final se va cortando más. Mm, mm. Acuérdense que tiene tres túnicas, una muscular y El una condón serosa. ascendente, el descendente. No, esos son del intestino grueso. Cero. En el ilión se absorben vitaminas y en el yeyuno lo que es los hidratos de carbono. También. Bueno, en todo el tracto digestivo. Básicamente, como tienen estas tres capas, toda la parte del intestino delgado y del intestino grueso, tienen una capa serosa, una capa muscular y una capa intramucosa o también epitelial. Se van a diferenciar principalmente en las dos primeras. En el yeyuno, la capa serosa es más delgada, pero la capa muscular es más fuerte, es más gruesa, porque en esta de aquí los movimientos peristáticos tienen que recorrer un tránsito más pronunciado hacia el ilión. En cambio, en el otro, tienen una capa serosa más delgada para conectar tanto por la mucosa como por esta con el intestino grueso. Y en este de aquí, en cambio, los movimientos musculares, los peristáticos, ya son solamente espasmódicos, son más limitados para transportar los desechos hacia el intestino grueso. Vean, a la siguiente. Intestino grueso, pasa por el ciego, al colon ascendente, transverso, descendente. Siguiente. Funciones secretoras del aparato digestivo. Yo les había puesto una tablita con las principales hormonas que cumple con este aparato. Pero aquí también me hubiese gustado que le pongan así como que de cada órgano las cosas que secreta cada uno. Ya les comparto yo. Déjenme compartir, por favor.
Último, aquí. Aquí. Tanto como forma hormonal como forma digestiva van a tener distintas enzimas y distintas hormonas que se van a estar encargando del control de la digestión. Ya les habíamos mencionado algunas y dentro de la presentación se van a topar con cada una de las que se generan dentro del páncreas. Aquí tienen la milasa pancreática, porque aquí también hay una milasa, no es la que se encuentra en la saliva, sino que es pancreática. Hay una amilasa del esófago también. Aquí tienen la lipasa pancreática, porque también el hígado tiene una lipasa. Tienen una tripsina, que es la que se encarga de desdoblar principalmente el triptófano. Tiene una quimotripsina, degrada también la tripsina, la peptidasa, que rompe los péptidos, las nucleasas pancreáticas, que desdoblan los núcleos de, del ADN, porque si bien nosotros estudiamos estas como carbohidratos, lípidos y proteínas, también tienen ADN, donde que se encuentran ahí principalmente las bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina y uracilo, o guanina, porque también está el ARN. Vamos a tener las nucleasas pancreáticas y el bicarbonato. Estas funciones tienen que aprenderse. ¿Qué enzimas principales van a estar encargadas de la digestión en cada órgano? Háganlo en como un diagrama, donde que van a sacar de la cavidad bucal tales enzimas, de la cavidad del esófago tales enzimas, del hígado, del páncreas, porque estas son estudiadas como glándulas anexas, principalmente el hígado, el páncreas. Y también, bueno, van a tener funciones tanto en el estómago como en todo el trayecto, donde se van a regular algunas, principalmente en el intestino delgado. Aquí las hormonas principales, la secretina, la colecistocinina, el péptido inhibidor gástrico, que van muy relacionados con el tema de las úlceras gástricas. Ahí sí les dejo. Compartan, por favor, otra vez la presentación suya. Licen, Sí, profe, ¿cuáles eran Por las hormonas favor, que secretaba el ¿me puede el dar? páncreas? Voy a apagar un ratito la cámara porque me voy a traer el cargador de la compu, por favor. ya. Le Las regreso. hormonas ya las tengo ahí en la presentación, pero aquí sí me hubiese gustado que lo vayan señalando parte por parte. Siguiente parte. Las sales de magnesio. Esto es chévere. ¿Quién le tocaba esa parte? A mí, ¿Qué hace el hidróxido de magnesio, Selena? es un laxante. Ya, es un laxante, pero ¿qué hace? ¿Cómo se forma? ¿Qué sucede en el intestino grueso? Yes, no, maybe. Pónganlo en la siguiente diapositiva para que lea. Ahí está. Todo lo que hace. Las formas de utilizarlo, los efectos de reacciones. No está. Eh, Déjame compartir a mí. Para el cubo. Este es el óxido de magnesio. Ustedes cuando tienen la presencia de este, va a formar conjuntamente con el agua y por mediante un proceso de hidrólisis van a tener el hidróxido de magnesio y dos hidrogeniones. Estos de aquí quedan aparte, por fuera. Este compuesto de aquí, el hidróxido de magnesio, puede reaccionar nuevamente con el agua. ¿Dónde se encuentra el agua? En el intestino grueso, por ahí se va a absorber. Cuando esta sal o los laxantes salinos, principalmente el de magnesio, se une nuevamente con el agua, va a tener un efecto laxante porque va a llevarlo nuevamente hacia el óxido de magnesio. El proceso para que el magnesio atraviese la bicapa permeable del intestino grueso se da instantáneamente.
Es decir, que a las heces fecales ustedes le quitan todo el agua y sale como entró, líquido con líquido, básicamente. Cuando este hidróxido de magnesio está presente en el intestino, la velocidad de reacción es catabólica hasta 0.5 veces, o sea que es el doble de rápido, que lo haría mediante la absorción normal de la capa del ciego principalmente y en el colon ascendente. En esta parte, ¿qué va a pasar? Si ustedes le quitan el agua a los desechos, a las heces, básicamente, cuando ésta se quita o se elimina, todo el tránsito se aligera y repercute básicamente en que salga muy rápidamente, en el doble de tiempo de lo que tenía planeado. Hay que tener cuidado con las sales de magnesio, porque si se llena mucho del magnesio en el intestino grueso, no me acuerdo la DL50. ¿Cuánto es? Busquemos. Sí, sí, sí. Cuestión, Profe, sí, ¿me podría regalar unos 2 minutos, por favor? claro. Profe. Sí, vaya nomás. Mm, están los Gracias, datos. profe. Aquí está. La toxicidad que presenta el DL50 viene por mayor a 306,8 miligramos por litro y también la parte crónica por sobre los 100 miligramos por litro. Principalmente esta de aquí, cuando se encuentra en superior a esa base suministrada, puede ser mortal. Hay que tener cuidado con eso. 300 miligramos sería aproximadamente 3 frascos de los de la sal de magnesio, que tienen una concentración de 0.15, 0.12 aproximadamente. Entonces, si se mandan 3 frascos de esos o le dan 3 frascos de inmediatamente a la persona, puede morir. Hay que tener cuidado con este tipo de laxantes. Pero ya conocen el hidróxido de magnesio, lo que hace en la pared del intestino grueso, absorbe el agua, le detiene los líquidos, se forma nuevamente el óxido de magnesio y todo lo que estaba ahí acumulado se va a defecar instantáneamente en el doble de tiempo. Hay que tener cuidado con ese magnesio. Los puse precisamente para eso. Pongan otra vez su presentación. Ya volví, profe, gracias. Úlceras gástricas. ¿Quién habló de las úlceras? María José. Sí, Licen. Ya. Explíqueles nuevamente el síndrome de Solinger o la de la gastrina. El síndrome de Solinger es cuando los niveles de ácido aumentan, lo que provoca las úlceras eh, gástricas, duodenales o esofágicas. Ya. ¿Pero por qué? Porque, o sea, el ácido hace que, o sea, el ácido va devorando el tejido del estómago y produce las úlceras. Mm, Sí, básicamente es por un aumento de la cantidad de ácido clorhídrico. Ustedes tienen mucho ácido y no tienen el buffer que es el bicarbonato. Vamos por partes. Cuando tienen el ácido tiene que neutralizarse. El que neutraliza es el bicarbonato de sodio o el carbonato o también el... Hay un compuesto que es el fosfato, pero muy poco. Eh, En presencia de mucho ácido, es como que ustedes le están echando mucho limón a una herida en la piel. No les va a doler, no les va a arder cada rato. Es que está ahí goteando gota por gota por gota en una cortada. Ya, lo mismo le pasa en la mucosa o en el tejido epitelial del estómago. Pero este síndrome es sumamente particular porque es una enfermedad autoinmune o se la clasifica dentro de estas. Cuando hay una falla en la parte del sistema encéfalo-estómago,
o pituitaria, estómago, por la secreción de la gastrina. La gastrina es la hormona que se encarga de regular la presencia o la cantidad de ácido clorhídrico en el estómago, pero esa no se va a regular en este síndrome de forma eficiente. Es decir, que la de acá arriba, la pituitaria, va a estar mandando señales cada rato hacia las paredes del estómago y le va a decir, tenemos hambre, tenemos hambre, tenemos hambre. Segrega ácido clorhídrico. Entonces empieza a liberarlo, lo suelta y lo suelta y lo suelta hasta que empieza a perforarse el estómago. Entonces es un error de comunicación a nivel hormonal y es una de las enfermedades más raras, digamos, este síndrome. Por encima de ese, los AINES. ¿Qué son los AINES? Antiinflamatorios no esteroides. No esteroideos. Ustedes lo conocen como ibuprofeno, nasopreno. ¿Cuál más? Diclofenaco. Aspirina, El paracetamol también, profe, sí entra ahí. No, no esteroideos. la aspirina, Aspirina. Sí, también. Los La no Pronax también. esteroideos. ¿Ah? La Pronax. También. Sí. Bueno, van a tener todos con su nombre comercial. Los dos principios básicos, el ibuprofeno y el nasopreno, y todos sus derivados. ¿Qué pasa con estos de aquí? Tienen una acción particular o peculiar que son antiinflamatorios generales. Ustedes tienen un dolor de muela, antiinflamatorio, por una inflamación. Tienen, no sé, se fueron de fútbol y les dio un calambre, antiinflamatorio. Un golpe, antiinflamatorio. Y esa es una de las desventajas, digamos, lo de la farmacéutica, que ustedes toman un antiinflamatorio del sistema de salud mismo en general. Toman cualquiera de estos por cualquier pretexto y ahí empiezan los problemas. Cuando se empieza a suministrar estos AINES, la parte regulatoria dentro del estómago corresponde básicamente a esta inflamación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Igualito que en el síndrome de Solinger. Empieza a secretar y a acumularse el ácido clorhídrico, pero no hay la función de buffer o no hay la función antiinflamatoria propiamente del cuerpo, la forma endógena que tiene para regularle, y se empiezan a formar nuevamente las úlceras gástricas. Estas dos van relacionadas. Y en cambio, la Helicobacter pylori, ¿qué es lo que hace la Helicobacter, María José? eh, también, o sea, cuando los ácidos gástricos afectan a la mucosa del estómago. Ya, pero ¿qué hace la bacteria? Em, mm, no me acuerdo, ingeniero. Para empezar Igual esta... A ver, hace que secrete más, igual ácido estomacal. eso. Para empezar, Helicobacter pylori, pylori le escriben con minúscula y le escriben todo con cursiva o le ponen subrayado porque así es la taxonomía o la sistemática para escribir los nombres del género y la especie. Y lo que mencionaba Roberto, cuando ustedes tienen a este invasor, a este parásito en el tránsito intestinal, principalmente en el estómago, empieza a atacar a las células que se encuentran en la parte superficial. ¿Se acuerdan que les decía que en las hendiduras es semejante a tener a un individuo en la cordillera de los Andes? Lo mismo hace esta, pero tiene una velocidad de reproducción muy grande y muy rápida. Desde una sola bacteria puede formar millones y millones de colonias que se van a estar reproduciendo y alimentándose propiamente de la mucosa o de las células epiteliales, una tras otra, y ahí es cuando empieza a degradarse o a minimizar la mucosa y va a aumentar la cantidad de, bueno, por la presencia mismo de la alimentación o durante el proceso digestivo, cuando ustedes empiezan a perder, digamos, su escudo protector o su capita de mucosa y empieza a subir el nivel, la cantidad de ácido clorhídrico, esta empieza a quemarse y empieza como un pequeño, no sé si se han quemado con los fósforos o con un encendedor. Empieza así, con una pequeña quemazón. Luego empieza a aumentar la cantidad o el espacio que ocupan estas bacterias y empieza a formarse una úlcera, que propiamente sería el equivalente a que ustedes se quemen con un cigarrillo en la piel, o en la palma de la mano, o en el brazo, lo que quieran. Pero no es el único lugar de las úlceras. ¿Dónde más hay úlceras, María José? Las aptas bucales. ¿Ya? ¿Dónde más? También leí de que en el páncreas cuando es la pancreatitis, pero no estaba segura.
o sea, es una enfermedad, pero también produce úlceras. Sí, también se producen úlceras de ahí, que van muy relacionadas entre las del estómago y las del páncreas. Cuando hay un problema principalmente de una reproducción anómala de las células, principalmente las delta y las gamma, que están ahí al ladito de las que se encuentran de las alfa y las beta que producen la insulina y el glucagón, no las que están al ladito, las que producen las enzimas. Estas enzimas empiezan a desdoblar al propio páncreas y es como que se lo empiezan a digerir y empiezan a causar estas úlceras y que derivan en un cáncer o derivan en algún tumor, básicamente. Pero están las dos muy relacionadas. Además de eso, otras úlceras que se pueden causar de forma exógena son por los alimentos, alimentos muy calientes o también la forma en que son preparados. En Argentina y Uruguay, bueno, más en Argentina, es común encontrarse con el cáncer de esófago o con el cáncer bucal o las úlceras que se encuentran aquí por el consumo de la hierba mate. ¿Conocen ustedes el mate? Esa capsulita de calabaza que se lo toma con un pitillo de metal, con un sorbete de metal, y a las Sí, temperaturas superiores a 65 grados también pueden causar una úlcera. Esto de aquí vanlo como una capa baja de la epidermis, que está muy sensible. Si ustedes le mandan calor ahí, obviamente que se va a dañar, se va a desgastar. Entonces hay que tener cuidado también con esos factores de la temperatura de los alimentos, con costumbres y hábitos alimenticios. No es que al apuro tienen que comer soplando, soplando y ya, que pase como tenga que pasar, sino que hay que tener cuidado con esas cosas también. Denis quería decir profe, algo. sí, una pregunta. ¿En el hígado también se producen esas úlceras? En el hígado se da cirrosis, pero eso es por otra cosa. Acumulación de Y toxinas una Por el pregunta, principalmente. profe. alcohol. Una pregunta, Toxinas. profe. O sea, obviamente el sistema digestivo de un animal es diferente. Y en el hígado de un animalito se pudo ver como una úlcera. Puede ser por bacteria o por un virus. También por la Eso no acumulación podría de... ocasionarle lo mismo al humano. También depende mucho, depende de... Bueno, en los mamíferos el sistema digestivo es casi igual. Puede diferir si es que son omnívoros, carnívoros o también herbívoros. Era en un herbívoro, En una vaquita, no en un cuy. en un cuy. Ah, ahí sí no sé. Bueno, principalmente en las vacas o en los de... ¿Cómo se llaman estos? Y, y eso así mismo también Eh, pareció en una vaca. en especies mayores o menores. Mayores. Depende de la alimentación. Muchos de los compuestos sulfatados y también las dioxinas pueden causar enfermedades o el plomo mismo acumulado. No es lo Creo mismo que eso escuché cuando había la erupción volcánica. Eso creo que fue ocasionado por el azufre, profe. las dioxinas, Ujú. los dióxidos de azufre, dióxidos de nitrógeno. Nosotros también producimos dioxinas, pero bueno, se contrarrestan en el sistema circulatorio por un montón de vainas. Cuando ustedes inhalan aire del entorno en en este fenómeno de turbulencia, no solamente se absorbe el oxígeno, el nitrógeno atmosférico, por un proceso catabólico y también por la temperatura, va a formar dioxinas dentro de la cavidad nasal. Esas dioxinas ingresan al tránsito respiratorio y en el apartado circulatorio va a propiciar la dilatación de los vasos sanguíneos. Es también importante las dioxinas, pero hasta cierta cantidad y de forma natural que nosotros lo podemos elaborar, pero siempre están contaminantes. En el caso de las erupciones volcánicas, en las cementeras, en las cerámicas, en las industrias químicas o las petroleras, también hay alguna contaminación aledaña, pero eso es otro tema de toxicología. Ya, gracias, profe. Úlceras, úlceras. También hay úlceras en el intestino delgado y también pueden pasar al intestino grueso, principalmente por parásitos, tanto microorganismos como protozoos, alguna tenia, cualquier bicho raro que vaya a ingresar ahí puede dañarles los intestinos. Entonces, en todo el tracto digestivo pueden causarse úlceras, desde la cavidad bucal hasta la parte inferior, hasta el ano. Aparte de eso, el tema de la cavidad bucal hay que tener cuidado también, eso lo veremos al último quizás, el tema de las enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis o el gancho blanco, cualquiera de esas. Listen,
y la úlcera por el pie diabético que corresponde a la neuropatía, también es una. ¿Y en dónde se da? La úlcera por la diabetes. Depende. Si es que es Eh, diabetes tipo 2 o si es diabetes mellitus. Eso le iba a decir, porque depende de la diabetes que tenga. Ajá. Y por el reflujo también puede producir úlceras en el esófago, profe. Sí, si es que se regresa ácido por ahí, también le daña. Más Lo bien que si usted nos sientes la mencionó mucosa sobre el estomacal. Helicobacter, profe, de que ataca directo a las células, este es también el principal efecto que ocurre de que se produzca más ácido y también produzca las úlceras. Sí, y la forma en que generalmente en el sistema sanitario se apalanca para tratar esta enfermedad es como omeprazol. ¿Quién tiene gastritis Mm, aquí en este curso? Nadie. yo no tengo gastritis, pero tuve Helicobacter. O será gastritis, no sé. Ya, Carol, ¿con qué le tratan? Con omeprazol. Sí, profe, con omeprazol. ¿Cuántas No cajas es le tan mandaban? seguido la acidez, pero sí, sí tenía gastritis. ¿Cuántas cajas le mandaban al mes? Al mes no me mandaron por una semana nomás. Ah, chévere, no ha sido mucho entonces. La Empezó Sí, amoxicilina pero rápido. sí también. tuve gastritis. ¿Y con qué le trataron? Aparte del omeprazol. La amoxicilina también creo que sabe ser para eso. Depende. Bueno, de ahí Diclofenac, o no, no creo que. es para el dolor. Hay distintas vías, pero principalmente el omeprazol para inhibir la acción de la bacteria. Y hay que tener cuidado. Si es que les detectan a tiempo, chévere. Cuando hay una úlcera, hay una quemazón o una ruptura de la mucosa, se puede causar una deficiencia en la reproducción celular y eso generalmente incide en un cáncer. Y el del estómago dicen que es el más doloroso de todos. Así que hay que tener cuidado con eso. Profe, Siguiente, ya, perdón. ya pasemos de la de... Eso también hablaron. Los diabéticos. Aquí algo hablaron de las arvejas. ¿Qué tienen en contra de las arvejas? ¿Quién era? ¿Qué Yo consumir? y eso, Deben pero consumir. no, eso estaba en los alimentos que se debe consumir. Ah, ya, en los que sí se debe consumir. Chévere. Escuché mal entonces. Clasificación básica de los carbohidratos. De rápida y de lenta absorción. ¿Cuáles creen que se debe consumir en este caso de la diabetes en general? De rápida absorción. No. Alison, ¿cuáles se consumen? Repítame la pregunta, por favor. ¿Qué tipo de carbohidratos se consumen cuando se tiene diabetes? ¿Los de rápida o los de lenta absorción? Los de lenta absorción, Muy bien, porque para que el cuerpo pueda así como que obtener la mayor cantidad de esta sustancia para así obtener la energía suficiente. pero también con los simples. Será por el tema de la deglución, para que ocurra por un tiempo limitado, o sea, por poco, 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 poco. No. Sí. ¿Se acuerdan que libera el páncreas, aparte de enzimas, dos La, hormonas? la insulina. Ya. ¿Qué pasará cuando se consuman alimentos que aportan solamente azúcar dentro del cuerpo? ¿Qué pasa directo? Glucosa pura. Una Coca-Cola, em, azúcar de mesa, un juguito pulp, no sé, los que tengan azúcar. Yes. Mm, Tienen no azúcar. podré, no puede ser destruida o no se produce la insulina. A ver, déjenme compartir acá. Causa un exceso de glucosa en la sangre. Veamos, es que se amplía esto.
Esta es la cantidad de azúcar que ustedes tienen en la sangre. Mientras más carbohidratos simples se encuentran, la insulina va a subir. Mientras este de aquí se encuentre en un pico alto y si es que no tienen la cantidad suficiente dentro del páncreas o el páncreas por alguna situación de de la reproducción de las células tipo alfa o porque tienen los conductos tapados o porque estas de aquí no segregan insulina, sino que no pueden simplemente producirla. Mientras ustedes tengan una cantidad alta de azúcar en sangre, mucha de esa se puede acumular o se puede absorber por las células, digámosle que hasta este cachito, hasta la que está por un cuarto o por un tercio del pico de azúcar o de glucosa. ¿Qué va a pasar con el resto de azúcar en la sangre? Esa ya no se lleva hacia los músculos, no se lleva hacia el hígado para acumularse como glucógeno, sino que va a estar rondando todo el trayecto, principalmente en las arterias, y esto puede causar inflamación, ruptura de vasos, puede causar la acumulación de ácidos grasos, y esa es la función básica de la glucosa, que ya cuando está muy saturada en la sangre, va a transformarse por procesos metabólicos en triacilglicéridos. Todas las cadenas carbonadas pueden formar 12, 16, 18, 24, las que sean, y se van a ir acumulando hacia un glicerol mientras esté presente. Y si es que no está presente, eso va a seguir dañando otros tejidos, otros órganos. Es como cuando ustedes se han visto la película de Matilda, cuando sale Bruce y le quieren dar un pastel de chocolate y todo el mundo le dice, Bruce, Bruce, Bruce. Uy, les falta barrio. No han visto. Bueno, es como cuando Yo sí ustedes... he visto, profe. ¿Y ahí qué pasa con el Bruce después? Ya cuando se termina. Ya se cansa de comer tanto de pastel Ya, lo mismo le y pasa a se sus queda células. como mareado o algo así. Lo mismo les pasa a sus células. Buen provecho, Carol. La próxima clase para todos. No, mentira. Son Em, pipas, profe. igual para todos. ¿Qué les iba a decir? Eso, que cuando las células ya están muy saturadas o están muy llenas, ya no pueden ingresar más y se van a descompensar. No hay un proceso de homeostasis y estas empiezan a dañarse más rápido, empiezan a morir más rápido porque el azúcar acumulado ya empieza a actuar como una toxina. Todo lo que le alimentaba lo puede destruir en un exceso. Eso con los carbohidratos rápidos, que les sube de una la cantidad mínima que tienen de insulina, los diabéticos, y básicamente va a estar rondando en los tejidos, puede dañar otras zonas. Si es que tienen un corte, no puede las células coagular, sino que va a estar principalmente enfocada en distribuir el azúcar. No van a poder realizar procesos propios del metabolismo de esta, se va a acumular como grasa, funciones más, funciones menos, se va a dañar los riñones, se va a dañar donde que se filtra la glucosa, se va a dañar también el hígado porque ya no tiene más capacidad de glucógeno, da una sarcopenia por la pérdida de masa muscular, ya que se empieza a saturar bastante de ácidos grasos. Entonces, funciones más, funciones menos en cuanto al azúcar que se libera de una sola, en un solo pico. ¿Qué pasa con los que son simples? Los que tienen formas más complejas de la glucosa, como pueden ser los almidones, como pueden ser las fibras, principalmente las hidrosolubles o las liposolubles, que estas van a tener una línea más pequeña o un pico de insulina más corto que no llega ni siquiera a un tercio o a un cuarto de lo que lo hacen los carbohidratos simples. Estos de aquí se van a ir degradando o se van a distribuir en los tejidos más despacio para que todas las células puedan aprovecharlo y lo que ya no se pueda aprovechar pueda ser redistribuido o que pueda ser acumulado. Las funciones, si es que ustedes miran entre estos dos, el pico de insulina que tiene la glucosa por carbohidratos simples es inmediata, es rápida, tiene un porte inmediato de energía. En cambio, con el otro va despacio, 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 se absorbe lentamente en el triple o el doble del tiempo que lo hacen los otros. ¿Dónde se encuentra la fibra? Principalmente en frutas y vegetales. ¿Cuáles son frutas y vegetales? Ustedes ya conocen. Frutas y vegetales. ¿Quién nos puso esa parte? Alison. Las encontramos en las frutas y los vegetales. También se encuentran a ver, en los granos integrales como el arroz. Ya se me olvidó. Todas También las el trigo. frutas y todos los... A eso vamos. Todas las frutas y todos los vegetales serán lo mismo. O todos los cereales.
No, en las frutas y vegetales hay ciertas que también contienen azúcar. Principalmente Pues, por ejemplo, puede ser las frutillas. fructosa, ¿no? ¿Qué fruta? ¿Mande? La fructosa. Manzana. ¿Se acuerdan de la fructosa? Ese es un monosacárido, es un azúcar simple también. ¿Para qué poner la presentación? Si nada de eso. Frutas y vegetales no van a tener todas las mismas funciones, no todos tienen la misma cantidad de carbohidratos. Estas cómo se miden a partir del carbono en ceniza en laboratorio. Pero también se utiliza el índice de glucosa acumulado. Frutas que tienen bastante azúcar, por ejemplo, el guineo. El Eh, banano. Ah, bueno. ¿Cómo? El guineo puede tener hasta 25 gramos de azúcar, más o menos, 20, 25, dependiendo del tamaño. ¿Cuál más? La, Y la la naranja, profe. La naranja también, manzanas también dicen. un poco menos, ya tiene pectina, Y el La kiwi. piña. también menos. La piña tiene menos también. La papaya menos. ¿Cuál más? La sandía también Melo, tiene mucho menos. Tiene más agua que azúcar. melo. El melón también. Las cerezas tienen bastante azúcar. ¿Cuál más? Los arándanos tienen casi nada de azúcar. ¿El melón tiene o no tiene azúcar, profe? Sí tiene. Todas las frutas tienen fructosa. Todo lo que sea derivado de las frutas también, básicamente. La uva, profe. La uva tiene bastante azúcar. ¿Cuál más? Creo que esas principalmente. Las que pueden encontrar en su entorno. Naranja, guineo, uvas, cerezas. Son las que mayor cantidad de azúcar tienen y que pueden generar también un pico insulínico. No es lo mismo darle a un diabético una naranja con todo y fibra que se coma con la cáscara, no con la cáscara de afuera, sino con la blanquita de adentro. Han de haber visto. Sí. Ya. No es lo mismo darle ese tipo de alimento que exprimirle 2 o 3 naranjas para que se tome un jugo, por más natural que sea. También tiene azúcar. Contendrá unos 30, 35 gramos aproximadamente, si es que son 200 mililitros. Puede ir variando. Igual, en cereales, no es lo mismo consumir todo el germen de trigo o todo el germen de centeno, el grano completo como el maíz, a diferencia de una harina. ¿Qué es más fácil para ustedes? ¿Comerse 5 choclos o comerse una tortilla de harina? Una tortilla. Ya, una tortilla cabe en una mano y en 5 minutos ya se acaban. En cambio, con 5 maíces o 5 choclos completos, que por el proceso propiamente de la industria o el proceso de transformación de las materias, pueden tomarlo como el símil de triturarlo o hacerle jugo para obtener una harina. Y en esa harina ya le quitan toda la parte de la fibra. Se quita el germen o se quita la cubierta o el epitelio que tienen, como en el trigo. ¿Se han visto cuando se hace la harina de trigo y saca la frecha? Ujú. Ya, esa es la fibra que se destina principalmente para los animales. Entonces, imagínense, a los animales les damos toda la parte chévere. Nosotros nomás nos llenamos de puro almidón ahí. Funciones de los cereales, funciones de los vegetales. Principalmente el plato de un diabético es 50% vegetales, 20, 15% aproximadamente de carbohidratos simples, que puede ser arroz, puede ser papa, una pasta. No están prohibidos del todo de comerlo porque la insulina ya les ayuda bastante. Y Profe, principalmente proteínas, eso quiere decir que los animales comen mejor que nosotros. básicamente. Sí, ¿No? muchas de las veces. Depende. Además de eso, el metabolismo de ellos tiene que ser regulado con las actividades cardiovasculares y con las funciones musculares propiamente de tensión y de potencia. Porque con estas dos, las cardiovasculares por el transporte o el tránsito de los azúcares, mientras más sanas estén sus arterias, mientras más sanos sean sus vasos sanguíneos y el corazón principalmente, se evita la acumulación de los triacilglicéridos en las paredes y que pueda causar una arteriosclerosis. Y las funciones antagónicas, las del tejido muscular, las que consumen energía. Mientras ustedes más capacidad tengan en el tanque muscular, por así llamarlo, mientras más fibras musculares se encuentren desarrolladas, mayor cantidad de azúcar van a requerir y también pueden acumular mayor cantidad de glucógeno.
Este glucógeno, que es azúcar acumulada en el cuerpo, puede ser utilizado para realizar principalmente ejercicios de potencia y de fuerza. ¿Por qué potencia y por qué fuerza? Porque estas son formaciones o hipertrofias sarcoméricas, a diferencia de las sarcoplasmáticas, que van a acumular mayormente cantidad de agua. Cada gramo de glucógeno acumula entre 4 o 5 gramos de agua, a diferencia de las sarcoméricas, que pueden expandir el diámetro o aumentar el engrosamiento de las fibras musculares. Eso es otro tema metabólico, pero con esas dos, cardiovasculares y ejercicios de fuerza y de potencia. Metabolismo, nutrición, ¿qué más tenían? Siguiente diapositiva. La higiene del sistema digestivo. ¿Cuántas veces al día lavarse los dientes? 3. Es 4. Cada vez que se coma. Después de cada comida. Generalmente sí, después de cada comida. No sé si ustedes también son de la época de Colgate, cuando iba un conejito y le regalaba porros y unos cepillos y les enseñaba a cepillarse. Sí, Ya, ¿cómo se realiza el cepillado de los dientes? de arriba hacia abajo en los colmillos y en los molares en forma circular. Eso, de arriba hacia abajo en los dientes y de forma circular en los molares, principalmente con cerdas de tipo suave, para que no dañen la corona. ¿Qué más? El uso de peróxidos, ¿bueno o malo? Los blanqueadores, A Malo largo porque plazo creo que es malo. destruye la dentina. eso, destruye la dentina. Les quita el color natural, que no, los dientes no son blancos, blancos, tipo clorets, tipo chicles, sino que Tipo son lluvia, dice. más amarillentos, más opacos. Profe, es Tipo Principalmente, los una función famosos, dice. sería, o lo que causa sería lo que es ahora como esto, chuta, se fue el enjuague bucal que le dicen al Listerine. depende si es que tienen alcohol o no tienen alcohol, por el daño que puede causar en las encías y también en la dentina. Pero los que tengan peróxido o cuando se vayan a realizar un blanqueamiento dental, ¿qué es lo que les manda el odontólogo? Nada de cafeína, nada de nicotina, ni siquiera un té pueden tomarse de forma oral simple, sino que pueden utilizar una pajilla porque ésta se vuelve hipersensible a bacterias, a pigmentos, al desgaste que puede ser mineralógico, es decir, no pueden masticar huesos, al impacto tampoco, nada de esas cosas, porque se hacen sumamente sensibles y se tiene que esperar entre 12 a 8 o 10 semanas para que ésta se pueda recuperar, dependiendo de la profundidad y la cantidad de peróxido que se vaya a utilizar. El peróxido es el agua oxigenado, pero en otra concentración, básicamente. ¿Qué más? Temperaturas de los alimentos. ¿A qué temperatura? ¿Hirviendo? ¿Fría? ¿Caliente? Entendiendo caliente. Caliente. ¿Cuánto es caliente para ustedes? 50, 60 grados. Unos 15 grados. Un poquito más, ahí está tibia la comida. Generalmente la Ujú. alimentación tiene que ser procesada y dentro de las BPMs o dentro de las buenas prácticas de manufactura, en el tema este de, ¿cómo se llama? De producción de alimentos y cadenas de restaurante y todo lo demás, tiene que ser servida entre 30 y 38 grados porque esta temperatura es adecuada para la digestión. Es como con el tema de la respiración, el aire tiene que estar caliente. Aquí también le damos una mano de forma mecánica y de forma química a los alimentos para que puedan ser digeridos. Además de eso, ¿qué más? La temperatura, los ritmos circadianos o la cronometría que se tiene para la alimentación, generalmente se la sugiere que sea en un lapso de ayuno entre 12 a 14 horas. Ya cuando se van por las 8 es un riesgo cardiovascular, si se van por sobre las 20, riesgo hepático y también riesgo de gluconeogénesis. Bueno, no es malo la gluconeogénesis, cuerpos cetónicos y todo lo demás, pero ¿cada cuánto ustedes se alimentan? ¿Cuánto tiempo dejan ustedes de ayuno? Para empezar, ¿todos ayunamos o no todos? Yo sí ayuno, profe, lo hago cada, bueno, lo hacía este tiempo, no lo he hecho por lo que me contagié de
de gripe y todo eso. Cada semana, o sea, cada 2 domingos. Los domingos, ¿cuánto tiempo de ayuno? ¿Religioso o por salud o por...? Por salud, Ya, eh, digamos, todo el día, hasta las 6 de la tarde. interesante, 24 horas. Es como con los mormones. Ellos cuando cometen pecados, cualquier pecado, los pecados chéveres principalmente, en el proceso de purgación de eso, una purgación, hacen un ayuno de un día o de dos para digerir sus pecados, más o menos. Em, Depende. ¿Cuándo hacen su última comida generalmente? ¿A qué hora? El día sábado a las 8 de la noche. ¿Y los otros días normales? Los otros días normales a las 7, a las 12 y a las 8. ¿Y de ahí la primera comida? A las 10. Es un buen tiempo, 14 horas. Bueno, comúnmente lo que sucede en países occidentales viene dado por el tema del ayuno muy acortado. Vayan por un modelo de un estadounidense. La última comida, 10 11 de la noche, se levanta a 5 6 de la mañana, primera comida a 7 de la mañana. ¿Cuánto tiempo le dio para digerir todo lo que se encontraba? Y principalmente para eliminar lo que se encontraba dentro del torrente o dentro de los intestinos. Otros que ni bien, por ejemplo, en la escuela, no sé si es que pasaba en su época, pero ni bien se levantaban, las mamás, corre el desayuno, que se pasan a clases. Entonces, ¿qué tiempo le dan al niño para que por lo menos se despierte bien o para que pueda procesar las funciones básicas en el ritmo circadiano? Hay concepciones que han sido adquiridas principalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, después de 1945, época del 59-69, la promoción en Estados Unidos de la típica pirámide alimenticia que ustedes ven con base a carbohidratos, grasas y arriba las proteínas. Esas de ahí porque hubo una sobreproducción después de la guerra. La industria cambió, las fronteras agrícolas avanzaron y al tener esto, lo que antes, modelos de los 30 no se tenía la alimentación completa, ahora sí. Incide principalmente en factores alimenticios en las escuelas para que los niños puedan tener una mayor disposición y con esto un mayor desarrollo cognitivo. Hay pruebas y hay pruebas. Tiene factores y tiene factores, principalmente por las actividades. Pero ¿cómo ha cambiado esto? No es que un niño de hoy en día realiza las actividades que hacían en las épocas de los 60, de los 70, ni siquiera en las de los 80, vámonos más adelante. ¿Qué hacen hoy día en clases? Se despiertan, clases de 7 a 1 de la tarde, creo que tienen una hora de recreo, una actividad deportiva, o 2 veces a la semana, depende, y traslado hacia los domicilios. Súmenle a eso la pandemia. Súmenle a eso la estabilidad por los dispositivos móviles, el internet y todo lo demás. Los índices de sobrepeso en los niños y en los adolescentes incrementaron drásticamente, principalmente en los últimos decenios, a partir de 1990 y picos, 95, 98, hasta nuestras presentes fechas. Entonces, la higiene del sistema digestivo también va con el tipo de alimentación y el tiempo de ayuno que se realizan. No es que antes, en la época de los 30, años 20, tenían a disposición todos los alimentos, todas las épocas del año y en todo lugar. Hoy en día, por la globalización, el importe y la exportación de materias primas o de sustancias primarias para los alimentos ha cambiado bastante. Factores y factores. Inclusive el tema de horas de trabajo y de estudio. Aquí en Ecuador tenemos 12 horas de iluminación todo el año, todas las temporadas, invierno, verano. Pero en países nórdicos, en cambio, los tiempos de verano y de invierno están muy marcados. Allá 10 de la noche es como aquí al mediodía. Entonces, eso también afecta con los ritmos circadianos, principalmente por factores evolutivos. No quiero andarme en eso. La higiene de los alimentos y de las manos, creo que ya en una pandemia se aprendieron a lavarse las manos. Sí, Ya, y ahora cuando van a comer en algún restaurante, en alguna, no sé, en un centro comercial o en algo, ¿sí se lavan las manos?
Sí, ya, Sí, ya nos hemos acostumbrado. eso. Creo que por lo menos de eso sacamos de positivo de la pandemia, de que aprendimos a lavarnos las manos y a llevar gel o alcohol para desinfectar las superficies. Hasta las manos, profe. Claro, hay que desinfectarse las manos. Porque imagínense, épocas 2012, 2015, Ecuador en el top 10 de países con cólera. O sea, estamos en otro siglo y todavía tenemos esas enfermedades. Bueno, hubo factores como el terremoto, pero son factores anómalos. ¿Qué más? Consumo de fibra, Día Mundial de Salud Digestiva. Profe, para eso de las úlceras, o sea, para la producción gástrica, o sea, para que baje el nivel de producción gástrica, no es recomendable tomar agua. Así las enzimas no trabajarían tanto y ayudaría a la digestión, creo yo. Primerito el agua. El agua sí es básico. Expriman ustedes 10 limones y tómense de una sola. Les Para las personas con Helicobacter, el ácido, lo que mencionó la compañera, es malo. los ácidos les hace mal. Otros que produzcan ácidos como los carbonatos presentes en gaseosas o en la cerveza, también les hace mal. La leche también tiene un ácido, les hace mal. Correcto. Todos los componentes ácidos, preferible diluirlos con agua. Por eso les digo, no pueden ustedes exprimir 10 limones y tomarse un shot de eso, una sola, sino que para prepararse una limonada cogen y le ponen agüita, básicamente. Y el tema de las enzimas, claro, dentro de la alimentación se incluyen principalmente proteasas y lipasas, como ¿cómo se llama esta? La papaína, que se encuentra en la cáscara de las papayas, la bromelina, que se encuentra en la piña, son enzimas digestivas que principalmente ayudan para la degradación de proteínas. Pregunten a sus abuelos o a sus papás, ¿con qué hacían más suave la carne? Con la cáscara de la papaya. Le ponían ahí y con eso se ablandaba antes de que existan los ablandadores químicos. También hay una O a ablandación putazos, mecánica. decía Alicia. Mandé, O a putazos, decía. claro, también con un martillo. Se rompen las Ujú. fibras musculares de la carne. Hay enzimas que favorecen la alimentación. Ya les dije dos, la de la papaya y la de la piña. Los que están a dieta o a las personas que ayudan al nutricionista. ¿Qué les manda a hacer? Un agua de canela con piña, con cáscara de piña. Y tomarse eso 2 o 3 litros al día. Les está mandando enzimas para que se digieran más fácil las proteínas. Hay lactasas, hay peptidasas, hay lipasas. Bueno, pero eso ya es ahondar un poco más en fármaco. Bueno, ni tanto, en nutrición. Créanme que hay enzimas para todo. Hay una que no me acuerdo el nombre. Lipocor, me parece que es. Esa si es que ustedes se van a comer una. No les estoy diciendo que se medican de antemano. Si es que se tienen. Se las utiliza principalmente para fines deportivos. Los que realizan competencia en base a su peso. Halterofilia, karate, boxeo, todas sus manos. Están en un proceso de pérdida de peso para llegar a su punto. Una de las herramientas es esta Lipocor, que les ayuda para son unas lipasas que inhiben o desactivan los puentes glicéricos de las grasas transesterificadas, como las de las papas fritas o de las hamburguesas. Entonces, esas grasas, tal como entraron, tal como van a salir. No se van a absorber ni se van a asimilar en el intestino, pero es por la inhibición de esta, que es enzimática. No debería decirles eso. Olviden esa parte. Volvamos a la clase. ¿Qué más? ¿Qué más tenían después de eso? Higiene del sistema digestivo, nada más. ¿Cuánto se Bueno, autocalifican ustedes mismos, los dueños de este grupo, los miembros? ¿Con cuánto se califican? Selena, María José. 8.50, Liz. Ah, joya. Por ahí Liz, quedamos. una pregunta.
Yo Sí. una vez escuché que recomendaban que para la gastritis era bueno tomarse en ayunas la leche fría, Yo he por no escuchado otras desmayar. cosas también. No, para la gastritis es mejor el yogur. Para las gastritis dice que hay un sinfín de recetas. ¿Verdad? En sumas que he visto es el más consumo del ajo. Ayuda bastante a la gastritis. El ajo tiene un ácido bueno, por así decirlo. No me acuerdo cómo se llama, pero ese se activa en cambio con la pimentina, la cúrcuma, el compuesto activo de la curcumina, conjuntamente con la pimentina y, ¿cómo se llama esta otra? La que es amarillita igual y es media ácida, que es una raíz, ¿cómo se llama? El jengibre. Jengibre, esa, gracias. Esas tres, si es que se mezclan, es un antiinflamatorio muy bueno. ¿Cuál Y nomás dijo Licen? pimentina, la pimienta negra, con cúrcuma y con el jengibre. Pero las dosis Ese. ergogénicas de estas son muy altas, 3 5 gramos, perdón, miligramos. Y para obtener Ay, eso, Porque igual decían que el jengibre, o sea, comerlo de forma directa igual es muy malo. ujú, porque la cantidad que se necesita para llegar a esa dosis es una raíz completa, por ejemplo. Y además que tiene otros jugos más y otros compuestos. Por eso existe la profe, química. profe, lo que nos mencionó ayudará ¿De cuál? a la gripe, lo que nos mencionó como antiinflamatorio. Sí, puede ser para la gripe, para un golpe, para cualquier proceso inflamatorio, principalmente los del sistema nervioso central. Protección de las neuronas. Esa combinación de los que nos dijo usted. Sí. Mm, Mm, Tengo que dar clases, weón. Son 3:30. No he empezado nada. Uf. A ver, sistema digestivo. Pasemos de hoja, pasemos de página. Digestivo, la parte que nutre, la parte que hace procesos metabólicos y catabólicos, tanto de construcción como de destrucción. Conjuntamente con los procesos metabólicos, vamos a tener un proceso de excreción, es decir, sacar todos los compuestos tóxicos de nuestro metabolismo, de nuestro cuerpo, de todas las células que han producido, sean epiteliales, sean sanguíneas, neuronales, musculares, van a tener un desecho. Estos desechos se los conoce como excretas o también como toxinas. Principalmente dentro de nuestro cuerpo vamos a tener órganos destinados para la eliminación de estos, como pueden ser los pulmones, que eliminan los pulmones. Entra oxígeno y sale. Dióxido de Dióxido de carbono. Dióxido de carbono, Muy bien. En el hígado. el bilis, Y listo. No. Entran aminoácidos, sale urea. Bueno, amoníaco, pero en forma de urea. Glándulas sudoríparas que se encargan de eliminar el exceso de sal y de agua, principalmente por los cambios de temperatura, por los cambios de composiciones hormonales y la homeostasis dentro del cuerpo, y los riñones. Nos vamos a enfocar en este capítulo principalmente a estos, porque el sistema o el aparato excretor involucra todos estos órganos y otros más. Principalmente, los elementos que se destinan para la excreción van a ser la urea, el ácido úrico, el dióxido de carbono, el agua, los pigmentos biliares, que son los pigmentos, no es la sal como tal, que van a estar involucrados con la degradación de la hemoglobina. En ese orden vamos de abajo para arriba. El agua y el dióxido de carbono como el producto de la respiración celular, igualito que en una combustión. Ustedes prenden un fósforo, tienen ahí el consumo de oxígeno, se elimina dióxido de carbono y se elimina vapor de agua. En todo proceso de combustión hay eso. En un vehículo, en cualquier materia de carbono, básicamente. Leña, papel, lo que sea. El ácido úrico, que viene derivado de las purinas, que son bases nitrogenadas presentes en las proteínas, presente también en los ácidos desoxirribonucleicos y ribonucleicos, también se encuentran ahí, principalmente enlazando o fijando estas bases conjuntamente con los fosfatos, y la urea, que va principalmente a ser formada por la degradación de los aminoácidos
y propiamente en la orina que se van a eliminar mediante este compuesto. Este principalmente solo estudia por la cantidad de nitrógeno que va a formar y que va a acumularse en el cuerpo, a diferencia del ácido úrico, que como dice su nombre, es un ácido que parte de las purinas que vienen derivadas de los compuestos proteicos, es decir, de las bases nitrogenadas. En la urea, en cambio, es por los aminoácidos. En estos aminoácidos tenemos el grupo amino y el grupo ácido. Los ácidos con sus raíces van a ser asimilados, mientras que la parte nitrogenada puede ser eliminada de nuestro cuerpo, los NH2. Estos pasan por un proceso principalmente de hidrogenación por varias vías dentro de nuestro metabolismo. ¿Y para qué eliminamos las cosas? Principalmente por los principios de homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Buscar un equilibrio entre el entorno y la parte endógena o la parte interna del cuerpo. Todos los órganos involucrados, principalmente del medio interno que se van a encargar de la homeostasis, van a estar coordinándose desde la parte pituitaria o desde la corteza prefrontal hasta los órganos de excreción, que son básicamente aquellos que se van a encargar de la eliminación de los compuestos que van a estar presentes o acumulándose en todos los sistemas. Tenemos dos tipos, encontré esto de la alostasis y de la reostasis, que principalmente van a ser adaptativas al medio externo. No es lo mismo el principio homeostático de una persona que se encuentra. ¿Cuántos se fueron a Calumal Paradise? Los de la sierra, los de Guaranda, Chimbo, San Miguel. Nadie. Bueno, las personas que van de la sierra a la costa, o al subtrópico, o a la playa, ¿qué les empieza a pasar? Falta el aire y comenzamos La a falta sudar del aire. como Los locos. dos. ¿Sudan más o sudan menos? Sudamos más, Más, Más. Temperatura corporal, ¿más calientes o más fríos? más más calientes. caliente. Caliente. Esa es la reostasis. Adaptarse principalmente al medio en el que estamos, al medio ambiente o al medio físico en el que estamos nosotros involucrados. Esto puede variar principalmente en los factores de trabajo. Se estudia por las condiciones infra y supratérmicas, las que trabajan en navieras, los que trabajan en sistemas de refrigeración, tienen que tener un proceso adaptativo. Y en cambio, al otro lado, la alostasis viene dado por un principio, además del medio físico, de los factores psicológicos, que van a estar adaptados según el entorno y el medio en el que estén desarrollados. Por ejemplo, ¿será que orina más una persona en nuestro medio, digamos, en la sierra? Eh, o en Ecuador continental, a diferencia de una persona que se encuentra en el desierto? ¿Quién necesita eliminar más líquidos? Los de la sierra. Los del Ecuador continental, porque básicamente tenemos a disposición los líquidos vitales. En cambio, una persona que se encuentra en el desierto y no tiene agua por 12 o 16 horas, tiene que psicológicamente controlar su temperatura, además de que se ayuda por la vestimenta, por la protección solar, la ceniza debajo de los ojos y todo lo demás. Factores que pueden incidir de nivel psicológico en cuanto a la regulación homeostática. ¿Qué es lo que vamos a regular o mediante qué mecanismos? Principalmente el pH. Uno de los factores que se van a vincular a la presión osmótica viene dado por la cantidad de ácidos y de bases que se encuentran en el torrente sanguíneo. Esto siempre y cuando esté vinculado con los factores de buffer o los factores tampón. Cuando hablamos de factores tampón, es por la presencia de ácidos o de iones, los que tienen hidrógeno básicamente, y los tampones, que son los carbonatos o los hidróxidos que estén presentes para regular el balance del cuerpo. Generalmente el pH tiene que estar entre 6 a 7.2, 7.5 para inhibir la acción de ciertos factores como la acumulación de hidrogeniones, además de la presencia de algunos patógenos que no resisten hacia estos pHs. Otro de estos también viene dado por la coordinación química, básicamente que es la regulación hormonal o la comunicación que tienen todos los factores de regulación mediante las hormonas. Eso ya veremos en el sistema endocrino, pero básicamente son las que se coordinan para la regulación de temperatura, de pH, también la regulación de glándulas anexas, la regulación de producción de gametos, tanto óvulos como espermatozoides. Son comunicadores químicos o son factores que van a estar independientemente realizando una función, pero entre ellos van a estar ligados o van a estar coordinándose.
Otro, que es el mantenimiento de la presión osmótica. Regularmente, cuando hablamos de ósmosis, nos referimos al proceso de intercambio catiónico e iónico entre un medio externo y un medio interno de la célula mediante los principios de transporte que pueden ser activos, pasivos o la ósmosis en general, que es el equivalente a tener las dos sustancias en un estado igualitario. Y la temperatura corporal, que es el más evidente de todos, como el rubor o como el cambio de temperatura por el factor externo o por el medio ambiente, nosotros vamos a tener que corresponder principalmente para la regulación de los líquidos y de las sales. Estos van a estar vinculados mediante algunos factores o mediante algunos mecanismos, como puede ser la respiración agitada, la sudoración, el sonrojamiento de los capilares, la acumulación de sangre en los capilares, que es el sonrojamiento en las mejillas, en el rostro principalmente. ¿Cuál más? Mecanismos de regulación, la excreta de orinas, la de heces, varios factores que van a incidir. Otros que son a nivel psicológico, por ejemplo, puede ser el tema de síndrome de los pies inquietos, cuando las personas están sentadas y solamente pasan moviendo así la punta. También es un principio de regulación por la actividad muscular que requieren las arterias cuando se pasa mucho tiempo sentado. Casi creo que me quedo sin internet. Les iba diciendo, en el agua en la orina vamos a encontrar mayormente agua y también vamos a encontrarnos con derivados de los metabolismos, principalmente la urea, el que se deriva de los aminoácidos, en la parte amina, los NH2 presentes, en la creatinina, el desecho principal de la creatina muscular, que va a estar vinculada en el ciclo de los fosfágenos, el ácido úrico como un derivado de las purinas, el cloruro de sodio que se forma a partir del cloro y del sodio, valga la redundancia, por estos iones que son de transferencia a nivel osmótico. ¿Han probado ustedes su sudor? ¿A qué sabe? Salado. Salado. Salada. Heladito. Ahí está no me acuerdo si era en este grupo o en el de terapia física. La cantidad de sodio o de cloruro de sodio que va a estar vinculado principalmente por estas sales que se los ingiere básicamente en la dieta. Sulfatos y fosfatos derivados del metabolismo, propiamente en el uno del ácido, de los piruvatos, perdón, en el del fosfato, y del ácido sulfúrico del sulfato, que van a estar vinculados a los procesos metabólicos de todas las células que realizan las funciones oxidativas, es decir, a los que tienen la respiración metabólica aeróbica. También se encuentran algunos pigmentos y electrolitos, calcio, potasio, ahí me falta el cloro, también van vinculados porque estos van a estar interactuando. Lo que tanto les he mencionado, las bombas de sodio, potasio, la de cloro, magnesio, la de calcio y magnesio, es las que van a funcionar para que cada una de estas cumpla una función energética dentro del cuerpo. Funciones más, funciones menos. Estos serían los principales medios de excreción del cuerpo. Ahora, el sistema urinario como tal, vamos a dividirlo en dos partes, en órganos excretores y en las vías excretoras. Órganos excretores vamos a tener dos riñones, vías excretorias, dos uréteres, una vejiga y una uretra. Aquí tenemos que nosotros diferenciar a dos componentes anatómicos, la parte del sexo masculino y del sexo femenino. Básicamente en el sexo masculino vamos a tener una mayor distancia de los uréteres y también de la uretra, por cuanto esta de aquí, la última, va a tener que recorrer la parte diferencial de la próstata y recorrer más que nada el tránsito que se lleva por parte del pene.
En cambio, en las mujeres, la uretra viene conectada directa al sistema de excreción por debajo del clítoris desde la vejiga y el tránsito o el trayecto que éste recorre es menor. Vamos a tener diferencias también en cuanto a la edad, a la estatura. Ya vamos a ver por qué, principalmente las distancias que recorren estos conductos. Vamos desde la primera parte, la cápsula renal, bueno, el riñón. En el riñón, nosotros vamos a dividirlo en 4 partes y también tiene sus partes internas, que son los cálices, pero principalmente vamos a tener 2 cortezas, la corteza externa y la corteza interna, donde que se encuentra principalmente la membrana externa conformada por tejido conjuntivo y en la corteza interna por un conducto más granular o más segmentado que nos va a permitir diferenciarlos principalmente por las vías que tienen estas de comunicación con los vasos sanguíneos. En la parte de la médula, en cambio, nos vamos a encontrar con los cálices mayores y los cálices menores, que en conjunto estos van a formar las vías para formar la pelvis renal, tanto de forma ascendente como de forma descendente. Y en estas de aquí, además, se tiene la acumulación entre 8 a 14 cálices menores y de 6 a 4 cálices mayores que van a diferenciarse principalmente para que en esto se acumule o se transporte los productos de la formación de la orina, básicamente. En estas de aquí, ambos van a converger desde la pelvis renal en la columna renal para que éstas puedan eh, identificarse y descender hacia los uréteres. Por debajo de esto, en la pelvis renal propiamente dicho, es donde van a converger los cálices y van a proceder a formarse los conductos para los uréteres. En este de aquí, en el riñón como tal, nosotros le estudiamos al órgano principal. Bueno, todos son importantes, pero este de aquí principalmente por sus células especializadas que son las nefronas, las que se encargan de formar la orina y más que nada, de este le vamos a diferenciar la parte superior, las cápsulas glomerulares, porque estas van a estar más direccionadas al sistema endocrino para la producción de algunas hormonas. En el riñón también vamos a tener la interacción de algunas hormonas propiamente endógenas que van a estar aquí liberando sus compuestos para la regulación desde la hormona antidiurética, la que se forma en la corteza prefrontal, baja por la hipófisis y esta comunica la cantidad o la deficiencia de sal, básicamente. Ya vamos a ver un poquito más de eso. ¿Qué más? ¿De qué se encarga el riñón? Principalmente de la excreción. ¿De qué? De todos los compuestos que ya mencionábamos. Urea, del ácido úrico, creatinina, el exceso de agua. Todo esto va vinculado con el regulamiento o el equilibrio hídrico y electrolítico por la presencia de las sales que puede tener y de las bases principalmente que son los sulfatos y los fosfatos. Em, Para la regulación del ácido base que se encuentra en la sangre, sintetiza la eritropoyetina. Esta es una hormona sumamente importante ante la comunicación o ante la falta de oxígeno en sangre. Estas responden para que se comunique con la médula ósea tipo roja y que empiece a producirse mayor cantidad de glóbulos rojos. Esa es la principal función de esta eritropoyetina, además de regular también la presión arterial mediante la hormona antidiurética que se va a comunicar para la presencia o la ausencia de sodio mediante la renina. La antidiurética desciende de la hipófisis, la renina responde desde el riñón hacia arriba. Es como una empresa mensajera, no sé cómo hacer el símil, como una empresa de correos. La una lleva un mensaje y el otro le responde, básicamente. Y también es el principal órgano responsable de la gluconeogénesis. Esta gluconeogénesis es la formación o la creación de glucosa a partir de los aminoácidos o de los compuestos peptídicos presentes en la orina o presentes, perdón, en el torrente sanguíneo. Haciendo un recabo de estos, ustedes observarán que estas proceden con unas venas renales hacia donde estas van a poder secretar principalmente sus compuestos ya limpios o ya filtrados. En cambio, las arterias se van a encargar de brindarle la cantidad de oxígeno y mediante los capilares, ustedes ya los conocen, que hay ese proceso de intercambio. Básicamente en estos riñones, todos los desechos van a filtrarse, pero no regresan por las arterias, no salen nuevamente por la aorta, ni se van a transportar por un conducto de estos,
sino que la sangre que ya estaba filtrada va a transportarse o redirigirse nuevamente por las venas renales hacia los distintos tejidos para poder recolectar más desechos. Esa es la principal función que va a tener este órgano. En los riñones, la sangre no sale por las arterias, sale nuevamente por las venas. Y esto recorre nuevamente todo el cuerpo para recoger más desechos o más productos metabólicos y que nuevamente puedan converger hacia estos órganos y ser filtrados. Hay que tener muy en cuenta o muy clara esta sección porque a veces tienden a confundirlo con el sistema respiratorio, que en ese sí, básicamente el uno lleva oxígeno y el otro lleva dióxido de carbono. En ese no hay problema, pero en este sí. Hay que tener muy en cuenta esta función de los vasos sanguíneos. Tengo que indicarles la anatomía de estos, pero yo no voy a alcanzar, me quedan 5 minutos. ¿Tienen otra clase después? Sí. ¿De qué? Sí, dicen. Sí, profe. Yo también tengo clases. Me falta todavía la uretra. Oiga, me falta bastante. Yo creo que sí va a alcanzar. Bueno, dejémosles hasta esa parte. En la próxima clase continuamos. Tengo que indicarles principalmente las funciones de las nefronas y me falta la parte anatómica. No es difícil en este, son menos órganos, pero tienen que diferenciar las posiciones y la ubicación. Sí están todos, no se fugó nadie de clases. Lisa, ¿me puede poner en la lista, por favor?